Chapter 1. La sombra detrás del silencio. En la ciudad de Houston, donde los rascacielos brillan como promesas de oro bajo el sol de Texas, Alejandro Montenegro era un hombre que inspiraba respeto, poder y un poco de miedo, dueño de empresas tecnológicas, inversionista audaz y filántropo estratégico. Su vida parecía una historia de éxito escrita con tinta indeleble, pero detrás de las puertas de su mansión moderna, el silencio era más pesado que cualquier fracaso financiero. Alejandro lo tenía todo, excepto tiempo para sus hijos. Desde que su esposa había fallecido 2 años atrás, la casa se había convertido en un museo impecable de recuerdos, fotos perfectamente alineadas, juguetes organizados como si nadie los usara, risas que ya no resonaban igual. Sus gemelos, Mateo y Sofía, de apenas 6 años, habían quedado al cuidado de Clara, una niñera recomendada por una prestigiosa agencia. Clara era discreta, eficiente y extrañamente serena. Los niños la adoraban, y eso era lo único que tranquilizaba a Alejandro cuando su conciencia le susurraba que estaba perdiéndose los momentos más importantes de la infancia de sus hijos. Sin embargo, en las últimas semanas algo había cambiado. Mateo, antes extrovertido y curioso, se mostraba reservado. Sofía, que solía dibujar soles gigantes y arcoíris en cada hoja, ahora llenaba sus cuadernos con casas pequeñas en medio de la nada. Alejandro intentó ignorarlo, culpando a la rutina, a la escuela, a su propia ausencia, pero una tarde recibió una llamada inesperada del director del colegio. Los niños hablaban constantemente de la otra casa, un lugar donde iban con Clara, una casa vieja donde los secretos viven. Esa frase golpeó el pecho de Alejandro como una alarma silenciosa. Él jamás había autorizado visitas fuera del programa habitual. Esa noche, mientras revisaba contratos millonarios en su oficina privada, la imagen de esa casa abandonada se infiltró en su mente. ¿Por qué Clara llevaría a sus hijos allí? ¿Qué necesidad podía justificarlo? El millonario, acostumbrado a resolver problemas con números y estrategias, sintió por primera vez un miedo que no podía calcular. Decidió no confrontarla de inmediato. En cambio, al día siguiente canceló reuniones y, sin que Clara lo notara, siguió discretamente el auto cuando ella recogió a los niños después de la escuela. El tráfico de la ciudad quedó atrás, las avenidas se transformaron en calles estrechas y luego en caminos casi olvidados. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a una casa antigua, con ventanas cubiertas de polvo y un jardín consumido por la maleza. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras observaba desde la distancia. Vio a sus hijos bajar del auto y sonreír. No había miedo en sus rostros. Clara tomó sus manos con ternura y los condujo al interior como si aquel lugar fuera un refugio y no una ruina. Alejandro sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Era irresponsabilidad? ¿Era algo peor? El viento movía las ramas secas como si susurrara advertencias. Pasaron 20 minutos que parecieron eternos. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Alejandro cruzó la verja oxidada y se acercó a la puerta entreabierta. Desde adentro se escuchaban risas, risas genuinas, fuertes, llenas de vida. Aquello lo descolocó. Empujó la puerta lentamente y lo que vio no fue oscuridad ni peligro, sino algo que lo dejó sin palabras. Las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles, fotografías impresas, frases escritas a mano que hablaban de amor, memoria y esperanza. En el centro del salón, Clara había organizado una especie de pequeño taller creativo. Había colores, libros, una alfombra vieja pero limpia, y en una esquina una mesa con una fotografía de su esposa fallecida, rodeada de velas sin encender. Mateo leía en voz alta una carta que había escrito para su mamá. Sofía pintaba una casa con flores alrededor. Clara no notó la presencia de Alejandro de inmediato. Él sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquella casa abandonada no era un escondite siniestro, era un santuario emocional. Pero entonces surgió otra pregunta aún más inquietante: ¿por qué Clara había sentido la necesidad de hacerlo en secreto? ¿Qué más estaba ocurriendo que él desconocía?
Alejandro dio un paso adelante y el crujido del suelo anunció su llegada. Los niños corrieron hacia él sorprendidos, felices, sin culpa. Clara se levantó lentamente, con los ojos llenos de una calma firme, como si supiera que ese momento llegaría. Señor Montenegro, dijo con suavidad, ellos necesitaban un lugar donde recordar sin sentir que molestaban su dolor. Esas palabras atravesaron la armadura del millonario más que cualquier crítica pública. Él entendió, en un instante brutal, que había estado evitando el duelo, escondiendo el pasado bajo lujo y perfección. Mientras observaba el rostro iluminado de sus hijos, comprendió que aquella casa no era un acto de rebeldía, sino de amor. Pero la historia apenas comenzaba, porque Alejandro aún no sabía toda la verdad detrás de esa casa, ni el sacrificio que Clara estaba haciendo para sanar el corazón roto de sus pequeños. Y si quieres descubrir qué secreto aún más impactante se esconde entre esas paredes y cómo este millonario enfrentará la realidad que ha evitado durante años, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que viene cambiará todo para siempre. Alejandro permaneció inmóvil en medio de aquella sala improvisada, mirando cada dibujo pegado en las paredes agrietadas de la casa abandonada como si fueran espejos que reflejaban su propia ausencia. En cada hoja había un pedazo del corazón de sus hijos, recuerdos de su madre, frases que decían te extrañamos y algún día papá volverá a sonreír, palabras que lo golpeaban con más fuerza que cualquier pérdida financiera. Clara lo observaba en silencio, sin desafío, sin miedo, solo con una serenidad que no era sumisión, sino convicción. Mateo y Sofía seguían hablando emocionados, explicándole a su padre que aquel lugar era la casa de los recuerdos, el sitio donde podían hablar de mamá sin sentir que entraban en territorio prohibido. Alejandro intentó comprender cómo había llegado a ese punto, como en su propia mansión de millones de dólares no existía un espacio donde sus hijos pudieran llorar libremente, mientras que en una casa vieja, olvidada por todos, habían encontrado consuelo. Clara finalmente tomó la palabra y explicó que los niños habían comenzado a reprimir sus emociones porque cada vez que mencionaban a su madre, Alejandro cambiaba de tema o se sumergía en el trabajo. No era crueldad, dijo ella con cuidado, era dolor no resuelto. Alejandro sintió una mezcla de vergüenza y defensa interna, pero en el fondo sabía que era cierto. Sin embargo, algo aún no encajaba. ¿Por qué esa casa en particular? ¿Por qué no llevarlos a un parque, a un centro comunitario, a cualquier otro lugar? Fue entonces cuando Clara reveló que la casa pertenecía a su propia infancia, que allí había crecido antes de que su familia perdiera todo. Explicó que entendía lo que era perder un hogar, perder estabilidad, perder seguridad emocional, y que cuando vio el silencio en los ojos de Mateo y Sofía reconoció esa misma fractura. Alejandro sintió el peso de esa confesión. La niñera no solo estaba cuidando a sus hijos, estaba compartiendo con ellos su propia historia de pérdida para que no se sintieran solos. Pero la revelación no terminó ahí. Clara agregó que había estado restaurando discretamente el interior con sus propios ahorros, no para apropiarse de algo, sino para crear un refugio donde los niños pudieran sanar sin sentir que debían ser los hijos perfectos del millonario perfecto. Esa frase cayó como un rayo. Alejandro siempre había pensado que les estaba dando seguridad con riqueza, pero sin querer había construido una prisión de perfección. Mientras asimilaba todo, escuchó a Sofía decir algo que le heló la sangre. Papá, aquí podemos hablar de mamá sin que te pongas triste y te vayas. Esa inocente confesión fue más dolorosa que cualquier acusación. Alejandro se dio cuenta de que sus hijos no temían a la muerte, temían perderlo a él emocionalmente. Caminó hacia la mesa donde estaba la fotografía de su esposa y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas salieran sin esconderse. Clara no interrumpió, entendía que ese momento era sagrado. Pero entonces, justo cuando parecía que todo era una historia de redención silenciosa, Alejandro notó algo más en la pared del fondo, un plano dibujado a mano, como si fuera el diseño futuro de esa casa, con notas escritas que hablaban de convertirla en un centro para niños que habían perdido a uno de sus padres. Miró a Clara sorprendido.
Ella dudó un segundo antes de admitir que su sueño era transformar ese lugar en un espacio comunitario de apoyo emocional, y que había estado investigando permisos y posibilidades sin saber si algún día podría hacerlo realidad. Alejandro comprendió que la niñera no solo estaba ayudando a sus hijos, estaba sembrando una visión mucho más grande. Pero junto a la admiración nació otra emoción compleja: ¿por qué no le había contado nada? Clara respondió con honestidad que temía que él lo viera como una intromisión o una señal de que su hogar no era suficiente. Ese miedo revelaba la distancia que existía entre el millonario y quienes trabajaban para él. Alejandro respiró profundo. Toda su vida había controlado cada proyecto, cada inversión, cada resultado, pero aquí se enfrentaba a algo que no podía manejar con contratos. Comprendió que el verdadero descubrimiento no era lo que la niñera hacía con sus hijos, sino lo que él no estaba haciendo. Aún así, una duda persistía: ¿había algo más que Clara no le estaba diciendo? Porque en el rostro de ella había una sombra fugaz, como si guardara un último secreto. Cuando Alejandro preguntó si eso era todo, Clara bajó la mirada y confesó que Mateo había comenzado a tener pesadillas frecuentes, sueños en los que temía que su padre también desapareciera. Por eso necesitaban ese espacio, para reconstruir seguridad emocional antes de que el miedo se volviera permanente. El millonario sintió que el mundo se detenía. No se trataba solo de nostalgia, sino de trauma silencioso. Ese fue el momento en que decidió que nada, ni juntas directivas, ni inversiones internacionales, ni contratos millonarios, sería más importante que la estabilidad de sus hijos. Pero aún quedaba un paso más difícil: enfrentar la posibilidad de que el amor y la humildad de Clara estuvieran enseñándole más a sus hijos que todo el poder que él había acumulado. Y mientras el sol comenzaba a caer detrás de las ventanas polvorientas, Alejandro entendió que aquella casa abandonada no era un riesgo, era una oportunidad de reconstrucción familiar. Sin embargo, lo que descubrirá en el próximo capítulo sobre el pasado de Clara y la decisión radical que tomará Alejandro cambiará el destino de todos para siempre. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene revelará una verdad aún más profunda y transformadora.